Interferencias en sistemas de protección catódica. En primer lugar, vamos a definir qué se conoce como interferencia. Cuando tenemos una tubería o un cable eléctrico de comunicaciones enterrado y hay una corriente parásita que por alguna razón circula en el terreno, esta corriente busca el camino de menor resistencia y para ello se introduce en la tubería, circula por ella y en algún punto sale. El punto de salida, altamente peligroso, produce una picadura en tiempos relativamente cortos. Vamos a conocer las diferentes interferencias que existen y vamos a comenzar por interferencias por sistemas de protección catódica. Aquí tenemos del lado izquierdo una tubería, puede o no tener protección catódica, pero puede ser, si tiene la protección, que esté muy alejada de este sector, y paralela a ella hay otra tubería con su sistema de protección catódica. La corriente se dirige desde los ánodos hacia la tubería. Sin embargo, parte de esa corriente, circulando por el suelo, penetra en la tubería vecina, circula por ella y la daña en la salida. Generalmente más grave sucede cuando las tuberías se cruzan en algún punto, porque la corriente va a penetrar en la tubería azul, en este caso, circula por ella, y en los cruces de tubería, donde la distancia es más corta entre ambas, la corriente tiende a retornar a la tubería a la cual está destinada. Por eso los cruces de tubería son muy importantes. Lo veremos en un video posterior. Y vamos a un caso real. Este es el poliducto Villamontes-Tarija, en Bolivia, en el sur de Bolivia. Van paralelos, un gasoducto y un poliducto. Hace muchos años atrás, cada una de estas tuberías era de un propietario distinto, empresas privadas que los manejaban. El gasoducto tenía protección catódica, el poliducto no. Y aquí vemos la falla que se produjo por interferencia, año 2002. Vemos la perforación una vez destapada la tubería. Otra fuente de interferencia muy común son las que causan los sistemas de transporte electrificado, como los metros. Vamos a entender cómo funciona y cómo se detecta. Aquí tenemos un metro en operación normal. Aquí estamos en una estación, muy cerca de las estaciones de los metros. Hay una subestación eléctrica que le suministra la energía. En este caso que estamos viendo, la energía llega por un cable en la parte superior. Hay una catenaria que va rozando el cable, recoge la corriente y alimenta el tren. Y la corriente se devuelve a la subestación a través de los rieles de rodamiento. Esto es en operación normal. Sin embargo, si el suelo está húmedo, si los rieles no están bien aislados, parte de la corriente se va a escapar al terreno, va a afectar a cualquier tubería, cable eléctrico o telefónico que esté enterrado, circula por ella y se regresa a la subestación. Esa es la zona más peligrosa. Y para ello se miden los potenciales durante varias horas para ver cómo varían cuando pasa el tren por la estación. Eso indicaría la posibilidad de una interferencia. Vamos a ver algunos casos de metros. Este es el metro de la ciudad de Buenos Aires, donde nos tocó evaluar estos problemas para la empresa telefónica a comienzo de los 70. Podemos ver en un acercamiento, estos son algunos de los subtes más, subte le llaman al metro por tren subterráneo, y vemos aquí algunos de los trenes más modernos. Estos son las ruedas de acero.
En aquella época se controlaban los potenciales en el tiempo mediante estos equipos registradores de papel. Por supuesto, hoy en día se utilizan capturadores de datos que retienen la información en su memoria y después se puede descargar en una computadora. No todos los metros funcionan de esta manera, usando un cable en la parte superior y una catenaria. Vamos al caso del metro de Caracas, que nos tocó evaluar la situación desde el metro y posteriormente desde la industria petrolera. Esto fue a comienzos de los 80. El metro de Caracas en particular no tiene una catenaria en la parte superior, tiene un tercer riel con su protección por si alguien cae en los rieles, que no haga contacto, y se devuelve la corriente por los rieles de rodamiento. Precisamente aquí, para evitar las fugas de corriente, se aísla con bandas de goma y abajo con una estructura básica de concreto u hormigón. Otras medidas que se toman son las siguientes. Si ustedes toman un tren superficial, van a sentir un sonido, un claqueo con cierta frecuencia. Esto es porque los rieles vienen en unidades separadas y simplemente se apoyan uno contra otro. En el caso de los trenes subterráneos, en general se sueldan entre sí, dejando cada tanto una pequeña separación para dilatación y contracción. En estas separaciones se coloca un conector, un cable eléctrico, para garantizar que la corriente no se escape al terreno, sino que continúe. Otra de las medidas es, cada tanto se interconectan los dos rieles, de modo que si por uno de ellos podría escapar la corriente, todavía puede seguir conectado al otro, y entonces se reduce el riesgo de fugas. Y aquí estamos en el metro de Caracas, donde nos tocó evaluar todo esto a comienzos de los 80, y aquí vemos la conexión entre rieles. Aquí hemos marcado en línea amarilla cómo va por tubería bajo tierra el cable correspondiente. Algunos metros en el mundo no requieren no tienen estos problemas, no requieren prevención. ¿Por qué? Porque como en este caso en el metro de París, las ruedas son de goma, y no es el único caso. Tenemos el metro de Madrid también con ruedas de goma, y en el continente americano, aquí estamos en Santiago de Chile, donde las ruedas del tren subterráneo también son de goma. Otra interferencia muy importante es la que se produce por las líneas de alta tensión. Las líneas de alta tensión producen un campo magnético que puede afectar estructuras enterradas cercanas. Y esto ha ocurrido muchísimo en Estados Unidos, y hace muchos años atrás, en los años 70, se creó un comité entre la Asociación Americana de Gas y el Instituto de Investigación de Potencia. Por un lado, los dueños de las tuberías de gas, y por el otro lado, los dueños de las torres de alta tensión. Se creó este comité y luego de 4 años, en 1978, emitieron un informe final muy completo sobre todos estos temas. Sin embargo, el manual era demasiado cargado de información, y por ello uno de los creadores, en el año 81, 3 años después, en la revista Materials Performance de la NACE, la Asociación Americana de Corrosión, sacó un artículo práctico sobre los problemas que podrían ocasionarse y cómo prevenirlos. De ese artículo hemos sacado dos detalles importantes. En primer lugar, el corredor alrededor del cual una tubería puede ser afectada por una torre de alta tensión es un corredor de hasta 30 metros hacia los lados.
de la torre. Y por supuesto, a partir de 100.000 voltios es que el campo generado puede producir las corrientes parásitas en el suelo que lleguen a afectar a las tuberías cercanas.